Muchísimo gusto saludar a mi querido Enrique Ortiz, que es escritor, divulgador cultural y tienes una figura de las redes sociales sin duda. Ahorita él nos va a dar, es Tlatoani Cuauhtémoc, pero no sé si tiene un número también por ahí y de verdad no tiene usted idea, es un gusto seguirlo. El conocimiento que tiene de la historia de este país es brutal y cómo lo cuenta. Además, mi querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paco. Un gusto estar en tu espacio. Igualmente, mi querido Enrique. Oye, pues bueno, el día de hoy, como está de moda cada vez en esta época, vamos a hablar de los chiles en nogada. Se ha hablado cualquier cantidad de cosas que si fueron en honor de Iturbide, que si el convento de Santa Clara, que si no, que si. Digo, yo no te voy a meter en cuestiones que tengan que ver con la receta, ¿no? Porque no sé si se es capeado o no es capeado, pero en la historia yo sé que tú se la vas a contar al público como tú solo sabes. Es el platillo icónico de las fiestas patrias. Un platillo que está cargado de simbolismos, simbolismos históricos creados por su importante significado. Entre los mitos que rodean a este platillo tan importante para la cocina mexicana está que se lo sirvieron a Agustín de Iturbide el día de su santo, 28 de agosto, en Puebla. Fue un banquete de 14 tiempos. La realidad es que no hay ningún respaldo histórico, ni en archivos de la Angelópolis o en algún otro lugar, para respaldar esta afirmación. Es más, incluso Agustín de Iturbide ni siquiera estuvo en Puebla en dicho día. Él pasó por Puebla el 2 de agosto. Por ahí Artemio del Valle Arizpe nos comenta, ¿no? Escribe que la receta y que esta decoración con los colores del ejército trigarante, ahora colores patrios, colores de nuestra bandera, pues que tiene su origen de tres muchachas poblanas cuyos novios estaban en el ejército de Iturbide. Y ellas ya enteradas de que la guerra va a finalizar, cada una se dio la tarea de elegir un ingrediente que representara un color del ejército trigarante. Versión gratamente romántica y poco creíble. La realidad es que los chiles en nogada es un platillo criollo más que mestizo porque el 90% de sus ingredientes no son de estas tierras, no son de estos lares. Los únicos que son de estas tierras pues es el chile, el jitomate y finalmente la biznaga que también se le ponía y que ya ha sido reemplazada. El resto de los elementos vienen de otros lugares del planeta. Es un platillo barroco cuyos orígenes vienen al menos del siglo XVIII en plena efervescencia virreinal en estas tierras, cuando todavía gobernaban los virreyes y había un sistema de castas. Si diseccionamos el chile, al menos desde el siglo XVIII ya hay nogadas, salsas de nuez, pero prevalecían las de almendra y se le ponía pan duro, molido, pues para que espesara. Los picadillos, uff, por lo menos siglo XVIII, pero seguramente que existían ya desde el XVI. Y también los chiles rellenos, pues también desde al menos el 18. Sobre la respuesta, si el chile en nogada en su origen era capeado o no capeado, Paco, el eterno debate de cada año, de cada fiesta patria en la familia, ya el 15 de septiembre, pues la respuesta es que sí. El chile en nogada, como un símbolo de la culinaria barroca, va capeado. Ujú. En los recetarios del siglo XVIII, si se le decía chiles rellenos solamente, implicaba que iban capeados. Si se les decía chiles rellenos capones, o sea, capados, sin huevos, es que no iban capeados. Y en los recetarios, como por ejemplo el cocinero mexicano, 1831, cuando por primera vez ya vemos un atisbo del chile en nogada que nosotros comemos, un atisbo, reitero, porque por ejemplo en aquellos años era con salsa de almendra y no tenía, bueno, y la decoración podía variar. Ahí se menciona que es un chile relleno, no es un chile capón. Esto es una pista muy importante para determinar, pues, si iba capeado o no. El arqueólogo Eduardo Merlo nos comenta por ahí también que ha encontrado un recetario en la Palafoxiana
que data de alrededor de 1704, 1714, pues también hace referencia a estos chiles cubiertos de salsa blanca de nuez, pero la receta que él comenta que ha encontrado estaban rellenos principalmente de fruta, de durazno, de pera, de manzana, de almendra, de pasas. Oye, qué cosa tan interesante. A ver, Enrique, entonces vamos ahí a hacer algunas puntualizaciones. Entonces, toda la leyenda alrededor de que fue para Iturbide no es cierto. No, no, no hay ningún sustento histórico. Me gustaría creer por esta nostalgia patriótica, por este fervor patriótico que vive en mi pecho, que tal vez lo que hicieron fue decorarla, decorar este platillo con los colores del ejército trigarante. Posiblemente esta decoración sí viene del término de los últimos años del movimiento insurgente, pero que haya una constancia que Agustín de Iturbide los comió el 28 de agosto, día de San Agustín, no hay ninguna. No hay ninguna. Y entonces, el platillo tal y como lo conocemos en este momento, Enrique, ¿cuándo podemos decir que surge? Exactamente, bueno, exactamente no hay forma, pero ¿cómo, cuándo es cuando surge y cuándo se empieza a popularizar? Digo, de la forma en que tenemos ahorita ha sido un trabajo publicitario muy importante, pero ¿cuándo surge como lo conocemos hoy en día? Como lo conocemos hoy en día, segunda mitad del siglo XIX. Por ahí hay una pintura de un autor anónimo, un bodegón de mediados del siglo XIX, 1850, 1860, donde ya aparece, al menos en imagen, ya con la granada, con el perejil y la salsa blanca, y es un chile relleno de picadillo, de carne de puerco y de res, con frutas. Estamos hablando entonces segunda mitad del siglo XIX. ¿Y cuál es la receta original? Por ahí un cronista gastronómico poblano afirmó: hay tantas recetas del chile en nogada como familias en Puebla. O sea, eso es demoledor, ¿no? Porque ahora hemos adoptado, además de todo, pues no, no es mito, pero se ha adoptado además de todo por los mismos gobernantes de Puebla, por la Secretaría de Turismo, el que tiene que ser la nuez de Castilla, tiene que ser la manzana panochera, tiene que ser la pera, etcétera. O sea, tienen que ser ingredientes muy específicos y creo que eso ha ayudado de alguna forma, ¿no? A crear el mito que hoy en día tenemos, en donde todo el mundo quiere ofrecer un chile en nogada y hay hasta competencias, ¿no? Sí, efectivamente, en las últimas décadas hemos tenido un boom del chile en nogada y esto muy vinculado con lo que también conocemos como turismo gastronómico. Imagínate, Paco, la derrama económica que representa para Puebla, para otras ciudades del mismo estado, eh, la cantidad de visitantes que van a comer mole, chiles en nogada y pues, ¿por qué no? Hay una remembranza del sitio de 1863 en contra de los franceses, las famosas chalupas poblanas, que posiblemente también es un mito. La derrama es impresionante, yo estuve en Puebla hace 2 días, los restaurantes llenos, listas de espera, ¿no? Y la gente llega a comer desde las 11 de la mañana porque no hay espacio, ¿verdad? Entonces, bueno, sigue esta buena fama del chile en nogada, muy vinculada, obviamente, bueno, algo importante, cuando se prepara, principalmente agosto, que es cuando están los ingredientes disponibles, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? La manzana panochera, lo que es la pera, el durazno. Ese es el periodo, agosto, septiembre. Y pues bueno, ahí está un símbolo, yo te diría ya, un símbolo de lo que es el mes de la patria, de lo que son las fiestas patrias que comienzan pues a partir del 15 de septiembre. Ahora, te puedo decir, mi querido Enrique, que me tocó estar en Puebla, fue en junio, de los primeros días de junio, y ya había chile en nogada. Ya. Lo estamos Sí, no, prolongando cada día más. De junio va a acabar casi casi en noviembre, ¿no? sí, ahí está el espíritu de Iturbide haciendo presencia a lo largo, ya no de 2 meses, ya no de septiembre, después serán 6 meses, ¿no? No, ya no resulta sorprendente ver en restaurantes, fondas, el letrero de tenemos chiles en nogada todo el año.
Yo no sé cómo le hacen, Paco, pero sin duda alguna que son sabrosos. ¿Y por qué yo digo que son barrocos? Recordemos que el barroco fue una corriente artística que toma fuerza importante en el siglo XVIII en la Nueva España, donde era el miedo al vacío, la decoración exuberante, los cortinajes, color rojo, terciopelos, encajes. Y algo destacado son nuestros maravillosos retablos barroco con columnas estípite que están en muchas ciudades de lo que es México. Y ahí está el elemento barroco de estos retablos. ¿En qué? En el platillo del chile en nogada a través del capeado. Ahí está esto y también obviamente ahí está esta saturación de ingredientes propias del barroco, que unos son dulces, salados, ¿verdad? De todo tipo. Qué interesante. Fíjate, ahorita que decías de tenemos chiles en nogada todo el año, y tú que eres un conocedor profundo de la Ciudad de México, pues estaba la Hostería de Santo Domingo, que presuntamente era el restaurante con la licencia número 1 de la Ciudad de México, que estaba ahí en la calle República de Brasil, ya hoy extinto, pero ahí tenían también chiles en nogada todo el año. Sí, si no mal recuerdo, es Belisario Domínguez, casi esquina con República de Brasil, Correcto. lo que fue parte del antiguo y gran convento de Santo Domingo de Guzmán de la Ciudad de México. eh, Más de una cuadra de extensión y lamentablemente la hostería de Santo Domingo cierra a partir de la pandemia. Siguen con las puertas cerradas y efectivamente era un lugar entrañable para comer pues estos platillos de origen novohispano, estos platillos criollos, incluso mestizos. También incluso, ¿no? Se sabe y se comenta, al ser parte del antiguo convento de Santo Domingo, que viene desde el siglo XVI, los primeros dominicos llegaron a la Nueva España en 1526, comandados por Fray Tomás de Ortiz. Se comenta entonces que en este lugar, por las noches, por las tardes, pues había ciertas apariciones y algunos incluso comentan que se llegaba a ver en contra de esta. Seguramente recordarás esta bella vidriera, ¿verdad? Que daba hacia la calle de Sí. múltiples colores, que ahí veían recortada la silueta, pues, de un fraile, ¿verdad? Y no sería raro, dada su larga historia, pues, de este predio, de este terruño. Oye, querido Enrique, tenemos que irnos a una pausa porque nos corta la computadora. Rápidamente tus redes sociales para que la gente disfrute de estas crónicas fantásticas. Arroba Cuauhtémoc con H, guión bajo 1521 o más fácil, Tlatoani guión bajo Cuauhtémoc, en X y en Instagram y en Facebook. Mi querido Enrique Ortiz, es un gusto y un placer siempre escucharte. Te mando un fuerte abrazo y gracias. Un abrazo, Paco, de vuelta. Muchas gracias.